Bienvenidos a Alfa y Omega, un programa que basado en la Biblia intenta explicar la situación actual de nuestra sociedad. Los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Entendiendo que dice el Señor: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Molemba y Ariel Unke. Nuevamente muy contentos de estar con todos ustedes, queridos oyentes de Alfa y Omega. Queremos saludarle con el saludo cristiano que nos dejó el Señor Jesucristo: paz a vosotros. Y queremos realmente que usted tenga paz en su vida, y como hemos analizado a través de los distintos programas, la única manera de obtener una paz verdadera es teniendo la paz que nos deja nuestro buen Dios. Y si usted está en conflicto, pasando por momentos difíciles y no tiene esa paz que anhela en su vida, esperamos que a través de este programa podamos contribuir, porque en definitiva es la palabra de Dios la que ofrecemos aquí. Si bien analizamos diferentes situaciones que se viven en la sociedad, pero principalmente intentamos al menos explicar todo desde el punto de vista de nuestro buen Dios. Muy contentos de estar nuevamente en el aire, luego de que algunos inconvenientes en cuanto a la salud por las diferentes condiciones del tiempo nos han alejado un poco de los micrófonos. Estamos contentos, repito, de estar aquí con ustedes. Y bien, amigos, también no quiero dejar pasar la oportunidad y también saludarle con la paz de nuestro Señor Jesús. Y el programa que le tenemos preparado para hoy se titula Que tu mano nunca se acorte para ayudar. Que esa ayuda que tanto nos llena muchas veces y que nos hace sentir bien, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás y con el de arriba también, que nos está mirando. Y es la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: practicar y ejercitar la ayuda, no solamente con nuestros seres queridos, sino muchas veces con nuestros enemigos. Pero cuando comenzamos a indagar un poco sobre el tema de ayudar, nos encontramos con que un programa solamente no bastaba, porque, como decía Ariel, es un tema fundamental. Es algo que el ser humano debe practicar como ejercicio de bien, es la ayuda. Por eso vamos a tener una parte donde hablamos del concepto de ayuda, y después del concepto aplicar varios ejemplos bíblicos en este caso. Esto en el primer programa, y después en el segundo hablar un poco de la ayuda que necesitan las personas que no practican la misma fe que nosotros, las personas que no son de nuestras familias, nuestros seres queridos, como bien decía Ariel, las personas que no son parte de la congregación a la que vamos, las personas que son parte de la sociedad. Ellas también necesitan ayuda, y muchas veces nosotros tenemos la capacidad para ayudar, pero no nos damos cuenta. Entonces es a través de estos dos programas, o de esta serie de programas, que queremos alcanzarle esta palabra. Arrancaremos entonces con una definición desde el diccionario común y corriente que utilizamos, para luego, como hemos dicho, tomar varios ejemplos bíblicos
luego diferenciar los diferentes tipos de ayuda, después tomar ejemplos de casos donde se necesita ayuda en la sociedad, y en el segundo programa analizaremos en profundidad la ofrenda de los santos que el apóstol Pablo intentó llevar a cabo con tanto esfuerzo. Es un programa que desde ya le invitamos, que será muy interesante, porque pocas veces hemos escuchado hablar de este tema de la ofrenda de los santos que tanto tiempo le llevó al apóstol Pablo y que esconde muchas cosas, principios básicos para ayudar también. Bien, como dijimos, desde el comienzo queremos arrancar con la definición. Y la definición dice así: ayudar es cooperar, colaborar, auxiliar o socorrer. En definitiva es prestar un servicio. Y el servicio es dar un favor en beneficio de alguien, y el favor implica un labor o un trabajo. El Señor Jesús nos ha enseñado que si estamos en esta tierra es para servir. Coincide justamente con la definición según el diccionario. Ayudar es servir. Pero vamos a la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, que es un versículo general porque puede usarse para diferentes ocasiones, para diferentes temas, para diferentes programas. ¿Qué nos habla el apóstol Pablo acerca de los diferentes dones que podemos llegar a tener? 1 Corintios, entonces, en su capítulo 12, 1 Corintios 12, mientras usted lo busca, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es un deber del ser humano interesarse por los diferentes dones que somos capaces de adquirir, que son dados de parte de Dios, por supuesto. En el versículo 4 de 1 Corintios 12, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí nos habla de una iglesia que tenga diferentes personas con diferentes dones. Debe haber una unión, porque ningún don, después dice, es más importante que otro. Por ende, se requiere la diversidad dentro de la iglesia de dones. Habla de un complemento dentro de una comunidad. Y en esa diversidad de dones, como dice el versículo 5 de Corintios 12, y hay diversidad de ministerios. Nuevamente, diversidad, abundancia. Cuanto más dones hay en una iglesia, en una comunidad, va a conllevar a que haya muchos ministerios de trabajo, y eso es importante porque va de la mano con lo que queremos decirle, que cada uno encuentre su don dentro de una iglesia. Pero también en el versículo 5 remata diciendo que el Señor es el mismo. Nadie puede gloriarse, nadie puede separarse de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, porque si bien en esa diversidad cada uno tiene su capacidad para hacer algo, todo ello lo da el mismo Señor, todo ello lo da el mismo Espíritu. Por ello debe existir ese agradecimiento continuo por los dones que adquirimos, ¿sí? Entonces, hasta aquí diferentes dones, diferentes ministerios, que en el versículo 6 deviene en que hay diversidad de actividades también. Cuando las personas encuentran su don, pueden ubicarse o crear un ministerio dentro de la iglesia, ¿por qué no? Y después encuentran diferentes actividades para hacer. Y qué hermoso cuando en una comunidad cada uno encuentra su rol, cada uno encuentra desde dónde aportar. Y en esa diversidad de actividades sigue estando la unidad por sobre todas las cosas. Porque ¿qué dice en el versículo 6 que estamos leyendo? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en esa unidad
El versículo 7 es muy importante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿pero para qué? Para el bien de todos. No es que el don que va a recibir la persona es únicamente exclusivo de él y que le va a servir a él para desenvolverse en la vida. Por supuesto que sí. Pero si no es un bien común dentro de la comunidad, de nada sirve. Vemos que los grandes científicos, los grandes neurólogos, hablan de que los mejores trabajos, los mejores resultados, y los hemos visto. Entonces el don no es para que la persona lo utilice como algo exclusivo, que no comparta, que se apropie de ese don y lo tenga reservado, ¿no? El don es necesario mancomunarlo, que sea parte de todos. De nada sirve una persona sola que no comparta el don que le es dado. Los grandes neurólogos, los grandes científicos hablan en la actualidad de que las cosas funcionan mejor cuando se hacen en equipo. Lo hemos visto en el programa que hablaba sobre la paz, con esa historia del rey bueno, que el autor de esa historia decía que los logros individuales no tienen el mismo valor y el mismo alcance que los logros que se logran en comunidad. Hemos visto a través de la historia diferentes caudillos, diferentes hombres que han salvado aldeas, que han salvado comunas, que han conquistado imperios, que se han rebelado contra el poder, pero con el paso del tiempo se los idolatra, se los convierte en mártires. Y es necesario que dentro de una iglesia comience a haber esa comunión, donde cada persona tenga el mismo valor que la otra, que todos los dones se complementen y sean una. Eso es parte de una comunidad que se ayuda. Es una manera de ayudar también el que dentro de una iglesia o de una comunidad religiosa o no, se puedan compartir los dones, los talentos, para el bien de todos. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré al vender. No importa que sufra, sufrió Él por mí, sirviendo a Jesús soy feliz. Diré la verdad, le seré siempre fiel. No importa que todo lo pierda por Él. Riquezas eternas en Cristo tendré. Desde hoy solo a Él serviré. Servir a Jesús, servirle con fe, que paga tan rica tendré, tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí, sirviendo a Jesús soy feliz. El odio del mundo por Él sufriré, pesada es la carga, sin duda será, mas sé que su gracia no me ha de faltar. A Cristo hasta el fin servir.
sufrió Él por mí, sirviendo a Jesús soy feliz. Bien, continuando con 1 Corintios, capítulo 12. Leímos recientemente hasta el versículo 7 y continuamos leyendo el 8. Dijimos que había diferentes dones, por ende diferentes ministerios, desde ahí diferentes actividades, pero todo era para un bien común. El versículo 8 dice, y empieza a nombrar los diferentes dones o ramas que hay. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto nada más viene a reafirmar lo que estábamos diciendo en los renglones anteriores. Todo es para un bien común. Se trata de la ayuda continua y permanente, de que cada uno aplique su don en servicio de los demás. Y es importante el hecho de que dentro de una comunidad exista la ayuda, porque vamos a ordenar un poco la ayuda hacia quienes debe ir primeramente. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Empieza a ordenar un poco a quienes debe alcanzar nuestra ayuda. Puede buscar usted Gálatas 6, versículo 9. A la letra: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Pero que dice aquí, si no desmayamos. Hay veces que intentamos empezar a cambiar nuestras actitudes, nuestras maneras de actuar. Queremos ser más buenos, queremos ayudar, pero con el tiempo, cuando no vemos los resultados de la devolución de lo que estamos haciendo, empezamos a disminuir nuestras acciones buenas. Aquí nos dice que vamos a cegar, pero si no desmayamos, un poquito más adelante. Es algo que cuesta, por supuesto que sí. Todas las cosas que se quieren hacer bien cuestan. Déjenme decirles que para Dios es necesario hacer las cosas bien. Por ende, si bien es un trabajo cansador, la Biblia nos exhorta y nos dice que no nos cansemos. Así que según tengamos oportunidad, Gálatas 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y aquí es una especie de mandamiento. Hagamos bien a todos. Y ahí hay algo muy interesante y queremos descifrar, que es según tengamos oportunidad. Y aquí es donde podemos presentar los diferentes tipos de ayuda que hay. Muchas veces nos sentimos pobres, nos sentimos que no tenemos nada para dar, o tenemos baja autoestima, entonces ni siquiera podemos hablarle a alguien cuando vemos que está llorando, cuando está en una necesidad, y creemos que la ayuda solamente es material, y queremos transmitirles a través de esta serie de programas que no siempre la ayuda tiene que ser material, con bienes económicos, en una sociedad tan consumista, tan acostumbrada a que todo se resume en lo material. No. Según tengamos oportunidad, dice Gálatas 6, versículo 10. No siempre estamos bien económicamente. No siempre tenemos abundancia, no siempre tenemos dinero, no siempre tenemos excedentes
de bienes materiales. Hay veces que no estamos bien. Pero dice, según tengamos oportunidad, ¿por qué está esa parte aquí? Es porque muchas veces, solamente con hablarle a una persona, ya podemos hacerle bien. Hay personas que no tienen quien les dé un consejo. Y no hablamos de jóvenes, no hablamos solamente de niños. Hay personas con familia que a veces se acercan y no tienen con quién hablar de sus problemas. Ha pasado aquí que al hermano Ariel se acercaba una persona a descargarse, a desahogarse por las situaciones difíciles por las que estaba pasando. Y aquí qué mejor ayuda que el silencio. Y ustedes dirán, no, el silencio, ¿cómo el silencio? Por supuesto que sí, a veces el prestar el oído es una excelente oportunidad para hacer el bien. Sin buscar los beneficios directos de, quiero convertirle a la iglesia, quiero hablarle de Dios. No, solamente demostrando como cristianos que podemos cambiar esa percepción de ayudar. Que no todo se trata de brindar algo material, sino prestar el oído, prestar una palabra a alguien que necesita, ayudar a una anciana a cruzar la calle, a subir las escaleras. Son pequeñas cosas que ustedes dicen, ¿de qué me están hablando? Pero son acciones que se nos presentan muchas veces. Si sos conductor, dejar pasar al peatón. Son pequeñas acciones que van a cambiar la sociedad. Y que los cristianos o las personas de bien deben tratar de actuar de esta manera. Entonces, anote Gálatas y subraye Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y aquí vamos a ordenarnos primeramente, que dice, y especialmente a los de la familia de la fe. Porque ¿cómo vamos a ayudar a las personas que no conocemos si no hacemos el bien dentro de nuestra casa primeramente? Podemos ser los mejores hijos hacia afuera y las personas, qué buen hijo, qué buena persona que es, pero en la casa los padres dicen, ¿de quién están hablando? Porque yo a esta persona no la conozco. Al menos no están hablando de mi hijo. A veces sucede eso, que para la afuera somos excelentes personas, pero dentro de nuestro hogar somos conflictivos, no colaboramos. Entonces es necesario que primeramente hagamos el bien dentro de nuestra casa, para luego hacer el bien afuera. Todo tiene que ir paralelamente, pero primero tenemos que ayudar a los que están más cerca de nosotros, a los que más necesitan, que van a ser siempre los que están siempre con nosotros. Y a esto mismo podemos acoplarle Romanos capítulo 12, espero me acompañen. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, subraya aquí misericordia, con alegría. El Nuevo Testamento, y escuche bien lo que le voy a decir, enumera al menos 17 clases de dones. 17 clases de dones. Dice el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartición, el de presidir y el de misericordia. El de misericordia es ayudar al enfermo, al pobre o al que sufre, a cualquiera que esté necesitado. Esto era primordial dentro de la iglesia primitiva, era algo que se practicaba habitualmente, era una característica de las iglesias primitivas, el ayudar con misericordia a los demás hermanos, no solamente a los demás hermanos, sino al que necesitaba, al judío, al gentil, al griego, a cualquiera. Es más, hay hermanos que vendían todas sus pertenencias con tal de ayudar a las demás personas. No estamos exhortándolo a usted a que venda todo en beneficio de la iglesia, porque eso no es lo que hacemos aquí, de pedirle cosas o pedirle que se deshaga sus pertenencias, pero para demostrar el desprendimiento que había en esa época. Algunos creen que también
desprendimiento por las cosas materiales, que vendían todo, era porque creían que Jesucristo volvería, era inminente la venida de Jesucristo, entonces trataban de hacer obras que los llenaran y que pudieran tener algo que decir, bueno, yo hice mi obra. Pero muchos por ahí hacían esto con el intento de llegar a un plano superior y no con la misericordia que nos dice el apóstol Pablo. Era algo en lo que enfatizaba mucho el apóstol Pablo, el exhortar a los cristianos primitivos a ser humildes. Pero le dice, el que hace misericordia con alegría. Tenía que ser sin vanagloria, tenía que ser algo espontáneo, algo que te llene de felicidad, algo que Dios viera desde lo alto y dijera, este está haciendo algo muy bueno. Porque tampoco de nada sirve ayudar y que nos cueste tanto desprendernos, o que estemos amargados por hacer algo bien, entonces directamente no sé cuánto puede valer esa ayuda, de que estemos renegando, en otras palabras, de que ayudamos. No, la ayuda debe ser de corazón, debe ser de un desprendimiento. Si vamos a hablarle a alguien, tiene que ser algo sincero, no para quedar bien. Tiene que ser algo que nazca de adentro de nosotros, algo que no espere las recompensas, como quizás estos cristianos, como decía él, lo hacían, no todos seguramente, pero gran parte quizás lo hacía de esta manera. Ya viene Cristo, vendo todas las cosas, voy a ser grande, voy a tener gran lugar en el reino. Y aquí nos exhorta a la misericordia, que es algo que nace de adentro, el querer ayudar a las demás personas sin esperar la inminente recompensa. Y Gálatas nos exhorta, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuál es el tiempo de cosechar? Y nunca hay con Dios tiempos establecidos de decir, tantos meses van a pasar y todo el bien que hiciste te va a volver. Y es más, si lo hacemos con esa intención de que, tanto ayudo yo, pero a mí jamás, cuando necesito ayuda jamás me ayudan a mí. No sabemos los tiempos de Dios, nunca se saben los tiempos de Dios. Por eso es algo tan maravilloso, porque cuando menos esperamos a veces obtenemos la recompensa de nuestras acciones, sean malas o en este caso sean buenas. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed immortal, wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way.
Usted está escuchando Alfa y Omega, principio y fin. Vamos a retrotraernos nuevamente al capítulo inicial. ¿Se acuerda cuál era? 1 Corintios, capítulo 12. Pero ahora vamos a leer el versículo 24. 1 Corintios 12, 24. Entonces, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? Si ayudar, entonces, se trataría solamente de desprenderse de bienes materiales, ¿cómo lo haría el que menos tiene? Aunque a veces las grandes ayudas económicas también, ¿por qué no? Todas las personas que menos tienen. Es fácil ayudar o dar en la abundancia. Es muy difícil dar de lo que realmente necesitamos, compartirlo. Eso es algo que sucede. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Por eso es fundamental que hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe. Podemos ser personas en la comunidad excelentes. Ya pasamos de casa a iglesia y pasamos de la afuera a la comunidad. Podemos ser personas excelentes, pero dentro de la iglesia no colaboramos. No me refiero a bienes económicos nuevamente. No colaboramos en ir a las reuniones, no colaboramos en participar, no tratamos de perfeccionar nuestros dones, no buscamos la manera de ayudar a los demás hermanos. De esta manera tenemos que preocuparnos un miembro por el otro, porque ¿qué dice en el versículo 26? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No siempre sucede de esta manera. No siempre cuando alguien sufre, las demás personas están en ese momento. Pero a la hora de los reconocimientos, de los homenajes, de los honores, y lo vemos eso mucho en la sociedad también. Poco se sabe de las personas que triunfaron en los momentos de lucha. Me parece que estuvieron rodeados de muy pocas personas y generalmente son las personas más cercanas, los familiares, los amigos más íntimos. Pero cuando vemos una gala de premiación, una celebración, algo importante, miles de personas aplaudiendo, miles de personas asistiendo al evento para honrar a la persona que está en su mejor momento. Porque cuando se premia a alguien es porque alcanzó el apogeo de algo. Pero poco se sabe de que esas personas en sus momentos más difíciles, porque generalmente para lograr algo cuesta mucho, para llegar a un premio, para ser reconocido, cuesta muchísimo. Y hay veces que vamos al deporte, somos los argentinos muy deportistas, a veces las lesiones dañan a los atletas y están meses en rehabilitación y no creo que estén rodeados de miles de personas alentándolo. Generalmente esos tragos amargos de la vida se transitan bastante solos. Y a veces dentro de la iglesia también. De las iglesias hablo en general. Cuando sufre alguien, generalmente transita ese trago amargo muy solo. Y cuando sufre no digo solamente enfermedades. Hay diferentes tipos de problemas, como problemas familiares, con los hijos, con la mujer, con el marido, ¿por qué no? Después tenemos problemas económicos a veces. Y son tragos amargos. En los estudios, muchos jóvenes, cuando se reciben, tienen gran cantidad de personas alrededor. Pero esos momentos de exámenes, de estudiar los domingos, los sábados a la noche, son momentos que se transitan en soledad. Qué bueno sería que haya un equilibrio
de que en los diferentes momentos de la vida de las personas tengan personas al lado que la estén ayudando. Llevar una silla a un familiar de alguien que está en un hospital. Somos argentinos, a llevarle un mate. En Misiones se acostumbra a llevarle un bizcochuelo. Son pequeñas cosas y ustedes estarán riendo quizá del otro lado, pero son pequeñas cosas que a la persona que está sufriendo en ese momento es un gesto que jamás se va a olvidar. Y muchas veces pasamos por alto llevar estos versículos a la práctica. Y es la práctica más simple donde se puede cumplir la Biblia. A veces buscamos cumplir cosas tan profundas y comenzamos a indagar y analizar y perdemos el tiempo y discutimos y nos peleamos con todo el mundo, siendo que las cosas simples de la Biblia se pueden cumplir en el día a día, según se tenga oportunidad, decían Gálatas. Siempre tenemos la oportunidad de hacer el bien. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero fíjense en algo. Todos podemos tener diferentes dones. Alguno puede cantar bien, otro puede predicar bien. Y hay veces que existen personas que son más dadivosas, que se preocupan más de ayudar. Es un don, por supuesto que sí. No todos tenemos la misma sensibilidad. Pero nadie está exento de ayudar. Todos podemos tener paralelamente a nuestro don, que podemos ser muy reconocidos por ese don. Todos podemos ejercitar la práctica de la ayuda. Pero con misericordia, con humildad. Entendiendo en Hechos 20, versículo 35, que más bienaventurado es dar que recibir. Recuerdo la ocasión que tuve la oportunidad de ayudar a unos hermanos de la iglesia. Sus hijos estaban enfermos y ellos tuvieron que quedarse en el hospital de Posadas, en el hospital pediátrico. Y como quedaba cerca de mi casa, yo los iba a visitar habitualmente. Tuvieron que quedarse una semana o 2 semanas, no recuerdo bien. Y luego de que se sanaron esos niños y sus padres también, yo lo iba a hacerlo porque como eran hermanos de la iglesia y no tenía tanta conexión con ellos, luego de que volvieron a sus hogares y me los encontré una vez en la iglesia y luego sucesivamente, yo no me di cuenta, pero más adelante sí, que ellos tenían ya como cierta afinidad conmigo, tenían una amistad, me miraban diferente ya, como que me querían mucho más por haberle prestado esa pequeña visita, y yo sin darme cuenta, como lo dice el apóstol Pablo, lo hice por misericordia, con alegría, no visitándole por deber o por obtener algo a cambio, sino que como vivía en Posadas y no tenía tanto encuentros con mis hermanos de allá, de 2 de mayo, me acerqué a ellos y no pensando que iba a ser algo que luego se convertiría en algo importante para ellos. Y así lo dice Jesús en Mateo 6, los versículos 2 al 4, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto que les conté recién fue una anécdota, no es para alabarme frente al micrófono. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo ocurrió, recuerdan, en Lucas 21, la ofrenda de la viuda, aquella pobre mujer que era pobre, porque recordemos que en el antiguo Israel las mujeres no trabajaban, sino que servían en sus hogares, y el perder a su marido significaba perder su sustento, porque eran los hombres los que traían el pan. Y actualmente en este siglo XXI, y a partir del siglo XX también, las mujeres empezaron a tener mayor preponderancia, comenzaron a pedir más sueldos, a pedir más trabajo, a equipararse más con los hombres, y actualmente también es por necesidad, porque ya un hombre no puede mantener solo su hogar, sino que la mujer también necesita buscar trabajo. Muchas veces vemos que las mujeres son amas de casa, pero debemos alabar también a las mujeres que son amas de casa sencillamente porque el hombre puede mantener su hogar y una mujer puede mantener a sus hijos y criar a sus hijos, no necesariamente teniendo una empleada o una sirvienta que le esté ayudando a criar a sus hijos. Se trata entonces de valorar todos los trabajos que hay. Porque si una mujer trabaja, aporta desde lo material, pero una mujer también, a veces las que trabajan hacen mucho esfuerzo en sus hogares, pero el ama de casa, especialmente en las comunidades rurales, hacen mucho esfuerzo y es muy valorable esa gran ayuda que brindan al esposo, y a veces es un trabajo muy sacrificado porque tienen que ir a trabajar en la tierra y también en sus casas. Entonces es una ayuda continua, y así debe entenderse también los matrimonios. A veces sucede que porque alguien gana más que el otro, cuando trabajan los dos, ya se desmerece el esfuerzo que hace la otra persona, y la Biblia nos enseña a que todos los trabajos deben ser valorados, debe haber una ponderación de todo lo que se hace, porque todas las cosas las hace uno, todas las cosas es según un espíritu, es el espíritu de Dios. Y es muy importante no vanagloriarnos por las pequeñas cosas que podemos hacer. Qué lindo es saber una persona que ha ayudado tanto en su vida y que no se supo. A veces que cuando muere la persona, hay veces que comienzan a salir sus obras que habían hecho en vida. Tenemos familiares, jóvenes que han partido de esta tierra y no conocíamos sus obras. No contaban las cosas que hacían. Y sorpresa, cuando ya no estaban más con nosotros, todas las anécdotas de las personas a las que ellos ayudaban. Qué reconfortante para la familia, qué reconfortante para nosotros es saber que cumplieron con lo que estamos diciendo hoy, esa ayuda desinteresada, ese practicar la misericordia sin esperar nada a cambio, sin comunicar las cosas que se hacen. A veces vemos esos grandes personajes en nuestra sociedad, en nuestro país, en Argentina, donde somos tan vanagloriosos. Cuando hacen algo, publican por todas partes. Cuando un famoso tiene una fundación o dona algo, todos los medios están ahí, todos los micrófonos. Y no se trata de eso. Se trata de que una mano no sepa lo que hace la otra. Cuánta falta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cómo hace falta más la palabra de Dios en nuestro querido país.
Y queremos cerrar este programa contando algunas historias de ayuda que hubo en la Biblia. En algunos casos eran personas que tenían abundancia, entonces no les costó tanto hacer una ayuda, pero no tenían la necesidad tampoco de brindar esa ayuda. No hay que desmerecer la ayuda que dan las personas que tienen abundancia de bienes, en este caso, porque nadie tiene la obligación social, sí bíblica, pero no social. Nadie está obligado por tener más, tener que desprenderse de sus bienes. No hay una obligación. Entonces, con una persona que tiene mucho, como decimos comúnmente, personas que tienen mucho, que están bien, ayudan y lo hacen de una manera desinteresada, hay que valorar también ese esfuerzo que hacen, por supuesto que sí. Porque no tienen la obligación social de ayudar, pero lo hacen. Y eso también están cumpliendo con la palabra de Dios. No vamos jamás a establecer aquí el pobre es bueno, el rico es malo, porque la Biblia en ningún momento habla de eso, sino a valorar a cada persona por el bien que hace según le es dado por Dios el hacer esa obra. Resaltaremos aquí la historia de Ruth y vos siendo un terrateniente, teniendo tierras, teniendo campos, era alguien pudiente. Y era una época complicada. Recuerde que la historia de Ruth está ubicada entre los libros de Jueces y Primera Reyes. Se dice que la historia de Ruth ocurrió alrededor de los años que dicen esos primeros versículos de Jueces, que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Es decir, no se regían por Dios, no tenían rey, porque eso ocurrió más adelante, sino que todo el mundo hacía lo que quería. Y la historia hermosa que tiene Ruth, bien sufrida por cierto, pero al fin con un final feliz, dice así en Ruth, capítulo 2, el versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien que el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan de los criados. Él, sin saberlo, o tal vez sabiendo, ayudó a una pobre y extranjera, como bien lo manda Levítico 19, versículo 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Solamente queremos hacer mención de algunas porciones de esas historias. Usted puede buscarla en su Biblia y va a encontrar una gran satisfacción al leerlas. No había necesidad de que vos ayude a Ruth, porque era una época donde cada uno se regía según sus propias leyes, más allá de que esté escrito en Levítico o no. Si no les interesaba el orden, no había una obligación de él de ayudar. Pero sobre todas las cosas, él hizo lo que tendría que hacer, ayudó a esta joven. Y era bastante particular la ayuda que le dio, pues le dijo que podía ir detrás de los criados y ir rebuscándose de lo que cayere de los que los criados no juntaran, y que podía beber del agua de los cántaros de las vasijas que sacaban los criados también. No tenía necesidad de ir hasta un pozo que estuviese más alejado de allí y saciar su sed. Es hermosa esta historia y por eso la queríamos compartir con ustedes. Y también es bastante particular que vos la haya ayudado siendo ella una moabita, una extranjera dentro de la tierra de Israel. Pero bien ha hecho vos haciendo y cumpliendo lo que el Levítico decía. Y bien, otra historia que queremos resaltar acá
es la de José en Egipto, ya él siendo un regente, siendo la mano derecha de Faraón, siendo un hombre pudiente también. Sus hermanos, recordemos que sus hermanos lo habían vendido a los ismaelitas y ellos lo llevaron a la tierra de Egipto, y allí la bendición de Dios que hubo en la vida de José, convirtiéndole en un hombre grande, y luego sus hermanos tenían que venir a pedir comida, venir a comprar comida a la tierra de Egipto, porque hubo un hambre grandísima en la tierra de Israel en aquellos años. Y bien luego de que sus hermanos llegaran allí, y después de que él, José, sin darse a conocer, pide que trajeran a su hermano menor Benjamín, y él luego, antes de que partieran sus hermanos, él se da a conocer, le dice esto Faraón. Génesis 45, versículo 16 hasta el versículo 20. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y otro aspecto a resaltar también es el perdón por parte de José a sus hermanos. Tranquilamente él podría decir: no, a mí me vendieron, no tengo por qué darles nada a estas personas. Pero él, en su amor, porque es necesario amor para ayudar, les dio a todos respecto a lo que le había dado el faraón a él. Compartió su bienestar, siendo que es un claro ejemplo de lo que decimos anteriormente, de que él en sus situaciones difíciles estuvo muy solo, y ahora en su gloria él tendría a toda su familia ahí junto con él, y sería muy reconocido por parte del faraón también. Pero en sus momentos más difíciles, cuando lo llevaban, después cuando estaba en la cárcel, también fueron momentos en los que pasó mucha soledad. Y por último, la historia de Esther, que es como una novela dentro de la Biblia, donde el pueblo judío era afligido por este hombre, por Amán, que constantemente intentaba destruir y aniquilar a todos los judíos. Pero Asuero toma a Esther, que influida por las cosas que le decía Mardoqueo, que cuando llega al poder se acuerde de su pueblo y que intente persuadir a Asuero para que salve al pueblo judío de las manos de Amán, entendiendo que no era fácil, aún siendo la esposa de Asuero, llegar a él. Tendría que esperar sus días, tenía que esperar la predisposición del rey para escucharla hablar nada más. Pero vemos qué dice en Esther capítulo 8 versículo 7. Esther 8 versículo 7 ya es la conclusión de la historia, que invitamos a leer el libro entero porque es muy interesante. Pero otra vez vemos aquí un caso en el que hubo una ayuda. Esther 8 versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Aquí el perseguidor de los judíos termina ahorcado redundantemente en su propia horca. Invitamos nuevamente a que lea esta historia porque es realmente apasionante. Mardoqueo fue humillado en constantes ocasiones, pero aquí él también defendió a su pueblo y los ayudó a salir de esa aflicción. Y luego de los hechos de la historia de Esther,
de cómo ella salvó al pueblo judío de la aniquilación. Recordemos que Esther se encontraba en el reino de Persia, y este rey Asuero que nombra la Biblia, muchos historiadores lo han identificado como Jerjes I, que esto ocurrió alrededor del 480, 450 a.C. Y bien, luego de ser liberado el pueblo judío de este yugo de Amán, ellos dieron origen a la fiesta llamada Purim, que significa suertes. Es una fiesta no bíblica, no ordenada dentro del Pentateuco, sino que tiene un carácter nacional judío, un carácter dentro de las comunidades judías. Y esto se practica aún hoy todavía en las fechas del 14 del mes judío de Adar, que este año cayó entre el 11 y el 12 de marzo. Una fiesta que ahora ya pasó, que es como que celebra la victoria del pueblo judío ante el malvado Amán y su plan para exterminarlos. Entonces es importante resaltar la ayuda que brindó Asuero para con el pueblo judío, para que aún hoy se celebre esta fiesta. Pero hemos visto una parte nada más de la ayuda. Hasta ahora nos hemos enfocado en ayudar primeramente a los de la familia de la fe. Pero como leíamos en Gálatas 6, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Entonces, queremos abrir el siguiente programa leyendo Gálatas 6, versículo 32. Y recomendamos escuchar el próximo programa, porque vamos a dar un ejemplo de lo necesitada que está la sociedad de personas que ayuden, que hagan el bien, desde este punto de vista no material, si se quiere. Pero leemos Gálatas 6, versículo 32, esperemos que ya lo haya buscado. Dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es fácil ayudar a las personas que no hacen el bien. Pero ¿cómo sigue el versículo? También los pecadores aman a los que los aman. Eso lo vemos constantemente. Hablan bien de las personas que hablan de bien. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? A veces vemos eso en el periodismo, de hablar bien, por ejemplo, vamos al deporte nuevamente, de un jugador de fútbol porque esperan tener una entrevista, por ejemplo. Entonces son así beneficios, esperando siempre algo a cambio. ¿Pero qué mérito tiene eso? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y aquí se aplica lo que le había sucedido a José. Gálatas 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahí se nos presenta un conflicto en nuestras vidas. ¿Cómo hacer el bien a una persona que nos hace mal? Entonces aquí se abre todo un conflicto de cómo actuar según Dios en estas situaciones. Por ello invitamos a escuchar el próximo programa, donde vamos a dejar de lado el concepto y vamos a ir directamente a la práctica. Querido Padre, buen Dios, Dios grande, Dios nuestro, gracias una vez más por lo que hemos podido hablar, porque nos has dado esta libertad de poder hablar de tu palabra y comunicarla a las personas que necesitan escucharla. Esperemos que pueda hacer de bien
a las personas que están del otro lado y que pueda traer paz a sus vidas. Te pedimos que nuestra mano nunca se acorte para ayudar, hasta en las cosas más simples, que según tengamos la oportunidad podamos brindar un servicio, no solo a las personas que conocemos, no solo a las personas que amamos, no solo a los de la familia de la fe, sino también a todos aquellos que necesitan principalmente de ti. Podamos acercarle una palabra de aliento, una palabra de alivio para sus vidas, un bálsamo para sus heridas. Te agradecemos esta oportunidad nuevamente y te pedimos que pueda llegar esta palabra a todas las personas que nuevamente necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco todas las cosas que nos has alcanzado hasta este momento, y a ti sea la gloria, majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los esperamos en el próximo programa de Alfa y Omega.